Bueno, desde ayer y hoy hace un ratito les anticipé estas estadísticas, estos estudios que se están haciendo y que demuestran que cada vez más familias argentinas se endeudan para comprar alimentos y para pagar la tarjeta de crédito. Yo estoy lista para preguntar sobre varios números. Quiero saber cuál es la situación actual. Lo hemos recibido en otro momento, ya nos ha acompañado, así que le damos la bienvenida a Germán Romero. Hola Germán, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Emilia. Un gusto en contactarte. Un saludo grande para vos, el equipo y todos las y los televidentes. Muchas gracias. Gracias por sumar de nuevo con nosotros. Un gusto verte de nuevo. No tanto gusto hablar de este tema, ¿no? Pero bueno, lamentablemente es la situación que nos toca vivir hoy. De hecho, hace un ratito estábamos escuchando a un economista hablar sobre cómo aumentó la desigualdad, la brecha en cuanto a la pérdida de poder de compra. Se ve muchísimo en los sectores quizás más vulnerables, ¿no? ¿Qué podemos decir esto de endeudarse para la compra de alimentos? Bueno, Emilia, yo te anticipo que estamos culminando un trabajo que nos llevó más de la cuenta poder compaginarlo, poder relevarlo en general, pero un trabajo justamente del endeudamiento de las familias argentinas. Es un trabajo que estamos haciendo a lo largo y ancho de nuestro país, donde justamente es lo que vos referenciabas recién y que veníamos advirtiendo, las familias están endeudadas. Más de 9,3 familias de cada 10 están endeudadas. Principalmente de esas 9 familias, digamos 9,3, 6,5 están endeudadas con tarjeta de crédito, y ese uso de la tarjeta de crédito, 5, es decir, la mayoría de ese endeudamiento de tarjeta de crédito es justamente endeudamiento en alimentos. Y es indudablemente, bueno, a ver, tiene que ver con un proceso inflacionario, tiene que ver con más de un año de tiempo, ¿no? Porque al preguntar en la encuesta, que todavía no hemos terminado, pero te voy anticipando, desde cuándo traen esas deudas, la mayoría hace 18 meses o más que acarrea esas deudas, y por supuesto que en el último bimestre de 2023 y en este último primer cuatrimestre del año es donde también las familias comenzaron a endeudarse, y además de eso comenzaron a atrasarse en el pago con la tarjeta de crédito, así digamos, lamentablemente colisionando una de las principales fuentes de financiación para el alimento que hoy tienen las familias argentinas. Claro, estamos hablando de una deuda a muchas familias con deuda desde hace 18 meses y otras que quizás no se endeudaban antes, pero van a endeudarse en esta primera parte, ¿verdad? Es así, mira, lamentablemente esto es lo que ocurre. Decía que el último bimestre, si bien la mayoría acarrea la deuda de hace un año y medio, sí se incrementó y mucho en el último bimestre de 2023 y en el primer cuatrimestre 2024, que es hasta donde nosotros hemos realizado la medición. Indudablemente, a ver, estos últimos meses, mayo y junio, sin duda, seguramente se siguió agregando a esa cuenta de familias que se endeudan, ¿no? Obviamente que también hay deudas contraídas con bancos, sin contar tarjeta de crédito. Hay mucha deuda también en créditos caseros, ¿no? Más allá de lo que es decir, familiares, amigos, pero también hay uso y bastante. No recuerdo la tasa, todavía no lo hemos terminado de consolidar, pero en realidad hay bastantes familias que lo han hecho a través de prestamistas, es decir, se han endeudado con familiares, amigos y prestamistas, que eso lamentablemente es peligroso por la cantidad de interés que tiene, para poder hacer frente principalmente justamente a la tarjeta de crédito. Después vienen otros pagos para pagar colegios, para pagar deudas de impuestos y demás, pero principalmente quienes han contraído deudas fuera del sector formal financiero lo han hecho para poder afrontar estos gastos de tarjeta de crédito principalmente. Claro, me imagino que también son personas que quizás no pueden acceder a un crédito formal y se ven por el lado de quizás, como decías vos, familiares, prestamistas, porque podés acceder quizás sin tener un pasado financiero positivo, al no poder acceder de manera formal, caes en eso que me imagino que también es un círculo vicioso. Digo, lograste pagar la tarjeta, ahora le tenés que pagar el préstamo. Es como bastante complicado. Ahora, el tema de las deudas que se están viendo ahora, ¿lo principal es en alimentos o hay otros rubros en los cuales se registran mayores deudas? No, lo principal es alimentos, más allá de que hay un activo corriente que tienen las familias con la tarjeta, con flujo, es decir, que la pagan a término y demás, esa es una deuda, más allá, querramos o no, es una deuda contraída con la tarjeta de crédito, pero el atraso que se da en la tarjeta de crédito también tiene que ver principalmente con alimentos, es decir, cuando el alimento
tuvo ese subo tan importante en el último tiempo, hablamos del último mes de 2023, los primeros meses de 2024, allí las familias no vieron otra posibilidad, y no solamente, mira, hablamos de sectores vulnerables, ¿no? Sino que la clase media también se ve afectada por este fenómeno de endeudamiento. Hoy, como vos recién decías, las familias se endeudan, pagan la tarjeta, pero después la deuda que les queda es peor, es un círculo vicioso que es muy difícil salir, más aún en estas circunstancias. Forman parte, digo, más allá de quienes no han conseguido financiamiento por ser trabajadoras o trabajadores informales, también hay muchas familias que han perdido en el último tiempo su scoring bancario, es decir, no le van a dar un crédito en el banco porque en los últimos años o en el último tiempo o en el último año y medio realmente se han visto demorados, atrasados, y eso les juega en contra para el otorgamiento de nuevos financiamientos. Principalmente se debe a alimentos, después hay deudas de alquileres, un 20%, 28%, perdón, de la familia está deudando el alquiler, después vienen deudas bastante también de impuestos, servicios también, más allá que en algunos casos se produce un corte de energía eléctrica por falta de pago, también, bueno, por supuesto que se ven en los mismos prestamistas, decíamos que las escuelas también, y después deudas corrientes. Digo, por supuesto que en otro nivel también hay deudas de créditos prendarios para compra de vehículos, que ocurrió hace 2 años y medio, hay casi un 40% de esos créditos están en mora. Después también hay créditos hipotecarios, que bueno, a ver, eso lamentablemente, indefectiblemente tienen que llevar los días, pero hay familias que han tenido oportunidad de un plan Procrear y demás, que hoy están lamentablemente en deuda. No, todavía no hemos consolidado tampoco el porcentaje. Es un estudio que lo estamos terminando en los próximos 7, 10 días, pero los primeros datos son estos que te voy anticipando en mi idea. Obviamente que es doloroso, digamos, si bien no es nuevo el endeudamiento en Argentina, obviamente que se agrava con un poder adquisitivo caído, porque en realidad no hay luz para estas familias, no hay luz en el horizonte. Es decir, bueno, a ver, se atrasó 2 o 3 meses, pero después lo acomodamos. El tema está en que ese después lo acomodamos, no se sabe cuánto, no se sabe si esos 3 meses que adeuda o 2 meses de alguna deuda contraída, no sabe con exactitud si va a poder regularizarla. Lo más probable es que termine, creciendo en interés esa deuda, aumentando la cantidad de meses de mora y con resultado incierto. Sí, me imagino también, sobre todo ahora que se vienen bastantes aumentos de nuevo en las facturas y demás, no me deja de asombrar, pero igualmente me esperaba una caída muy fuerte en el consumo. Estaba viendo hace un ratito que el indicador de consumo, según lo que dijo la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, tenía un retroceso del 7,7% en mayo. Y todo esto acompañado de que obviamente las familias también deciden pagar deudas o comprar alimentos, endeudarse, justamente lo que decías vos, para la compra de alimentos también, y se dejan otros rubros. Digo, ha caído muchísimo lo que es, no sé, indumentaria y calzado, transporte y vehículos, recreación y cultura. Creo que no me acuerdo si lo hablamos con vos también acá en el programa o no, pero esto de, obviamente pones como prioridad poder pagar el alquiler, poder alimentar a tu familia. Hay otras prioridades y eso hace que siga cayendo el consumo, ¿no? ¿Cómo también afectó a todo lo que son almacenes, a los comerciantes? Se ve también una caída fuerte del consumo. Bueno, mire, nosotros en el mes de mayo, abril y marzo fue consecutiva la caída. La caída en comercio de proximidad que venden productos alimenticios, sin contar aquellos que venden comida elaborada, la caída fue cercana a un 30%, medido en los mismos locales, con un mismo universo de clientes. Es decir, 30 la caída interanual en mayo la caída interanual fue de 29,6, en abril fue de 30,2, en marzo fue de 29,8, es decir, estamos un 30% retraído. Ahora todavía no hemos terminado de medir, pero seguramente va a dar un resultado similar. Si es un punto más, un punto menos, lamentablemente no marca la tendencia, porque para empezar a hablar de una recuperación deberíamos estar 10 puntos por atrás. Obviamente que el pago del medio aguinaldo 2024 va a mejorar las ventas respecto al mes anterior, pero cuando lo comparemos de manera interanual con el primer SAC del año 2023, lamentablemente nos va a dar una pérdida similar. Digo, y lo que voy a decir recién, los otros rubros hay una particularidad, porque decimos, ¿cómo puede ser que en alimentos? Estamos hablando de lo que es carnicería, verdulería, podería, almacenes. Este grupo ha perdido 30% y los otros rubros han perdido un 7, un 12, un 20. El tema es esto, que obviamente mucha gente dejó de consumir
otros productos. Pero como hace mucho también, mucha gente ya lo dejó a esos productos, entonces se abocó directamente a alimentos y hoy ni siquiera alcanza para eso. Por otro lado, las mediciones muchas veces de indumentaria, calzado, relojería, joyería, se hacen en centros comerciales donde asiste un público de un estatus social de medio y medio alto. Entonces, indudablemente, por ejemplo, cuando vemos la caída de un hipermercado tiene alrededor de 4.300 productos en su comercio. Entonces, se compensa un sector social que compra poco alimento, pero otro sector social que quizás compre menos cubiertas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese universo se promedia un 10%. Bueno, cuando medimos alimentos netamente, estamos hablando que la misma cantidad de clientes está comprando un 30% menos de mercadería. Y para colmo de males, Emilia, el tema está en que lo que se vende son productos básicos que tienen menor rentabilidad a los productos más suntuosos, como pueden ser vino fino, jamones cocidos y crudos. Es decir, esos productos dejan más cantidad de ganancias, pero el producto básico, lamentablemente para el comercio y también para las familias que no pueden darse un gusto, si están viviendo con lo justo y menos, esta es la situación. Sí, totalmente. O sea que claramente lo sufren aún más, no solamente las familias, como decíamos recién, sino los comercios más chicos, los comercios de cercanía. Ahí sí, para ir cerrando, no sacarte mucho tiempo más, ¿hay algún producto? ¿Eso lo ven ustedes también, más allá de que falte todavía publicarlo? Que obviamente te voy a pedir que nos los mandes, porque quisiera leerlo. Pero ¿hay algún producto que digas si se dejó de consumir muchísimo más? ¿Hay algún producto que estén optando por dejar de comprar? ¿Otros que hayan empezado a comprar un poquito más? Bueno, a ver, la carne vacuna tiene una caída interanual de un 38%, los lácteos, exceptuando la leche fluida, que bajó un 25%, lo que son quesos y yogures disminuyeron un 32%, la carne de pollo se mantuvo y tuvo una suba de 2% interanual, y la carne de cerdo casi 10% se recuperó. Pero estamos hablando que se recuperó entre pollo y cerdo un 12%, mientras se perdió de carne vacuna un 38%, ¿no? Entonces, cuando decimos que la leche fluida bajó un 25%, la carne cayó casi un 40%, realmente esto es lo destacable a nuestro criterio porque estamos hablando de alimentos que fortifican, que son sanos, que van a hacer la construcción de la niñez y la adolescencia, principalmente la leche fluida. Entonces, bueno, son los alimentos que más nos preocupan. Por otro lado, a ver si se incrementó el consumo de arroz, a pesar que el precio del arroz subió de manera interanual casi un 1000%, se incrementó el consumo de papas en un 60%, es decir, hoy mayormente se están consumiendo hidratos de carbono en detrimento de las proteínas, porque indudablemente son productos, además de más económicos, productos que al ser hidratos de carbono generan mayor sensación de saciedad, y hoy las familias están buscando eso, ¿no? Digo, ya no sé, no puede tener la elección muchas familias de ver qué es bueno, qué es nutritivo, qué no. Por lo menos llena, y ver que al menos sus niñas y sus niños pueden irse a acostar con el estómago lleno, que tampoco ocurre en todas las familias de Argentina. Estamos viviendo una situación de pobreza, de indigencia, donde muchas familias saltean comida y donde muchas familias están padeciendo, digo, hay que decirlo, pero están padeciendo hambre en esta Argentina, productora de alimentos y una de las pioneras en distribución de alimentos a nivel mundial, ¿no? Eso es paradójico. Sí, totalmente. Bueno, son alimentos más rendidores, pero incluso con vos la vez pasada creo que charlamos de esto de muchas familias quizás reducen la cantidad de veces que comen al día, personas que han pasado todo un día sin comer. Eso me parece lo más grave de todo, porque vemos que cada vez es más la cantidad de gente que, como decíamos hace un ratito, se endeuda o eligen no hacer ciertos planes o gustitos o hacer ciertas compras, pero ya nos vamos a otro extremo en el que realmente hay una gran parte de la población que no está comiendo. Eso me parece lo más grave. Pero bueno, esperemos sí que mejore. Quisiera que se vea un panorama alentador. Calculo que si volvemos a charlar, que seguramente así será acá en el programa, espero que tengamos otros números. Pero bueno, como te dije hace un ratito, voy a estar esperando el informe y a vos te tengo que despedir, pero te espero la próxima, como siempre. Con mucho gusto, Emilia. Muchísimas gracias por la conexión. Muchas gracias. Adiós.
Bueno, gente, ahí charlábamos con Germán Romero, director del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba. Ya lo han visto acá conmigo en el programa. Nos trae mucha data. Como siempre digo, acá es verdad siempre, nos guste o no nos guste, sean buenas o malas noticias. Me gustaría también saber su experiencia. Hace un ratito estábamos charlando más temprano en la mañana hablábamos con Laura Velasco sobre cómo había aumentado la cantidad de personas endeudadas con tarjeta de crédito, con préstamos, para la compra de alimentos y para otras cosas. Hoy estamos hablando del 50% de la población, pero llegamos a estos otros extremos donde se tiene que elegir un alimento por otro, donde ya no estás pensando quizás en la nutrición de la familia, sino en poder comer, básicamente. Y como les agregaba yo hace un ratito, cayó muchísimo el consumo, obviamente, al tener que elegir pagar los servicios, pagar el alquiler, darle de comer a tu familia, caen muchísimo otros rubros, como pueden ser los famosos, lo que decía recién, que te das un gustito. Sobre todo recreación y cultura es de los que más cayó, un 42,6% interanual. Ocio, recreación, cultura, hablamos de las salidas, que vayas al cine, que vayas a cualquier otro plan. Obviamente es de lo que más ha caído porque al perder el poder de compra le das prioridad a otras cosas que son más urgentes, que son más necesarias. Y justamente hablábamos de uno de esos productos que nos comentaba Germán Romero, que era el pago de la leche. Dos cosas quiero decir al respecto, en la caída en el consumo de leche. Dos cosas quería decir al respecto sobre ese tema. Punto número uno, la información que tengo acá, aparte del profundo deterioro y la caída del 7,7% del consumo en mayo, hablaba también todo este estudio, el indicador de consumo, sobre que justamente las subas importantes, los aumentos que tuvieron prestaciones, como la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, el complemento de leche, el bono para jubilados, parecen no ser suficiente. Eso es lo que decía un informe de Orlando Ferreres sobre la actividad económica. No es suficiente los aumentos que tuvieron, porque justamente son prestaciones para poder asegurar la alimentación y la buena nutrición de los hijos, enfocado principalmente en los hijos y por otro lado en los jubilados. No alcanza, no es suficiente. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno nacional al respecto? Eso es lo que nos gustaría ver. Por otro lado, me dejó de pie también Germán Romero para hablarles del próximo tema de acceso directo, porque se viene justamente un nuevo aumento en un complemento clave para asignaciones que tiene que ver con el Plan 1000 días y obviamente con el pago de la leche. Así que nos preparamos para pasar ese tema. Voy a leer algunos de sus comentarios. Le agradezco muchísimo, como siempre, a Germán Romero, un genio total. A ustedes por escuchar, por seguir acompañándonos. Quédate porque nos queda la última parte del programa y seguimos con mucha más información. Hasta las 17. Acceso directo en